Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión mensual reglamentaria del año 2022 de la Asociación Mexicana de Genética. Un servidor, David Eduardo Cervantes Barragán, el día de hoy tendrá el honor y dificultad de coordinar la sesión del día de hoy. Con esta situación, comento los siguientes hechos. El día de hoy, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Genética, no le es posible acompañarnos ni presencial ni virtualmente el día de hoy. Y al doctor Alejandro Gaviño, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética, tampoco le es posible acompañarnos presencial y virtualmente el día de hoy, por lo que se convocó a los estatutos de la Asociación Mexicana de Genética en su artículo 38º, en el que se menciona que en las faltas del presidente, sea por enfermedad, fallecimiento o por otra causa que lo imposibilite, para concurrir o cumplir con sus obligaciones, entrará a sustituirlo el vicepresidente. Y a falta de el asociado que hubiere sido presidente en el periodo anterior quedado encomendado para estas circunstancias. Convocando el artículo 38º de los estatutos de la asociación, fue dirigida esta petición tanto al presidente como al vicepresidente, contemplando el que un miembro de la asociación, en este caso yo en mi calidad de secretario, pudiera dirigir esta sesión de la asociación, y ya que fue indicada previamente en las fechas establecidas, se pudiera establecer que se pudiera dirigir y llevar a cabo de manera híbrida, y esta fue consensuada y aceptada, por lo que si no hay algún inconveniente en que se continúe con esta dirección de la coordinación, yo la continuaré, y siguiendo con el orden del día, daré lectura al acta anterior. En este sentido, doy lectura al acta de la segunda sesión del año 2022, que dice lo siguiente: dice: en sesión de carácter híbrido multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas del día 1 de marzo del 2022, se reunieron 197 observadores, tanto virtuales como de manera presencial, en el auditorio Ramón de la Fuente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, siendo tanto socios numerarios como adscritos como estudiantes que completaron su registro a través de la cuenta usuario en la página www.mgh.org.mx, y de manera presencial, contemplando el libro de actas con el objeto de celebrar la segunda sesión mensual y hacer constar su asistencia, que fue añadida tanto al libro de actas como a la nube virtual. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, y asistida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de la misma. La orden del día fue la siguiente: bienvenida, lectura del acta de la primera sesión reglamentaria del año 2022, participación y presentación de los integrantes del Servicio de Genética del Hospital Infantil de México Federico Gómez, asuntos generales. La doctora Juana Inés Navarrete Martínez dio bienvenida a los asociados de manera presencial y virtual, adicionando que era la primera sesión híbrida que se llevaba a cabo en el año desde que la pandemia se declaró. Además de invitar a hacer uso de la palabra a través de la plataforma digital y de manera presencial. Enseguida, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán dio lectura al acta de la primera sesión mensual, la cual fue votada.
Asimismo, se realizó la presentación del coordinador de la sesión, que fue el doctor Rodrigo Moreno Salgado, quien fungió como coordinador de la sesión general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Él dio la introducción y dio lectura a los participantes, quien fueron la doctora Mirena Astiazarán Osornio, con el tema establecimiento del diagnóstico molecular con secuenciación masiva por parte de médicos genetistas en un hospital público en México. La doctora Alejandra de la Rosa, con clínica de trastornos de la diferenciación sexual del Hospital Infantil de México, proyectos actuales y a futuro. El doctor Javier Granados Riverón, quien dio el tema resolución espacial de la expresión con mutaciones somáticas puntuales de tumores sólidos, el tumor de Wilms como prototipo. El doctor Rodrigo Moreno Salgado, con clínica de cáncer hereditario del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, criterios de inclusión y primeros resultados moleculares. Y finalmente la doctora América Villaseñor Domínguez dirigió unas palabras para brindar a un homenaje que hasta ese momento se desconocía, quien finalmente fue la doctora Constanza Delgado, como miembro relevante de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Se realizaron preguntas de diversos miembros de la asociación, como fueron la doctora Jazmín Arteaga, la doctora Sara Frías, la doctora Dione Aguilar y el doctor Carlos Venegas, así como múltiples felicitaciones a la doctora Constanza Delgado por este homenaje. En asuntos generales, la presidenta puntualizó los siguientes datos. Se presentó y se continuó con el calendario de sesiones mensuales virtuales, convocando a la sesión que se lleva a cabo el día de hoy, 5 de abril, y que recordó que está disponible en la sección de sesiones mensuales de la página de la asociación. Asimismo, puntualizó que gracias al apoyo de la doctora Laura Flores y del doctor Adrián García, se materializó por parte del convenio UNAM Asociación Mexicana de Genética la realización de la primera sesión híbrida. Asimismo, se recordó las cuotas de los asociados 2022. Se mencionó que estas tendrían una cuota especial y se respetarían los precios del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. Y finalmente se reiteró la invitación al Congreso Nacional de Genética Humana, al 47 Congreso, que se llevará a cabo del 7 al 12 de noviembre en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Posteriormente, a los asuntos generales se dio por concluida la sesión. No sé si pudiéramos votar el acta de la sesión mensual de manera presencial y de manera virtual. De manera presencial, los que están presentes, si están de acuerdo con el acta, a favor de levantar la mano. Tenemos 9 asistentes al auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en un momento me darán el dato de la sesión, de las visitas virtuales, para, si es así, dar por aprobada el acta o condicionar. Muy bien, si no existe inconveniente en lo que me dan el dato, continuaré con la sesión. Y para mí es pues uno de los más honrosos, como les decía, esta coordinación de la sesión para mí es una sesión muy especial en muchos sentidos y me permito presentar a alguien extremadamente especial en nuestra comunidad de asociados, que es el doctor Gildardo Zafra de la Rosa. El doctor Gildardo Zafra de la Rosa tiene un currículum, bueno, impresionante, entonces me voy a permitir exclusivamente leer solo algunos brevísimos puntos de su extenso currículum. El doctor Zafra de la Rosa fue presidente del Consejo Mexicano de Genética del año 1999 al año 2001. Él, como todos ustedes saben, es autor y editor del Atlas de Síndromes Genéticos y editor y autor de uno de los libros, yo diría que
que más hemos utilizado en la clínica en la actualidad, que es el texto de genética clínica de la editorial Manual Moderno de los años 99, 2012 y 2019, hasta su última reedición. Él fue consejero técnico de esta Facultad de Medicina de el año 2000 al año 2006. Nada más tiene 36 publicaciones nacionales e internacionales. Es alguien extremadamente reconocido a nivel nacional e internacional. Él es profesor de genética de pre y posgrado del año 1998 y al año 2018. Y actualmente él tiene su práctica clínica de genética en el Hospital Médica Tech 100 en la ciudad de Querétaro. Él es coordinador académico del Cancer Center de Tech 100 en Querétaro y el día de hoy nos da la oportunidad de oír uno de los temas más controversiales dentro del gremio y más interesantes en las posturas que hemos tenido, que es actualidades sobre el Colegio Mexicano de Genética. Entonces, muchas gracias, doctor Zafra, por aceptar la invitación de la asociación y por estar aquí el día de hoy de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a la mesa directiva por haberme invitado a presentar este tema que traemos desde hace mucho tiempo con ganas de hablar sobre él. La creación del Congreso del Colegio Mexicano de Genética se propuso en el año 2001 en la Asamblea del Congreso Nacional, sin que tuviera un acuerdo decisivo en ese momento. Se concluyó que habría que analizarlo posteriormente y así se dio hasta el Congreso del año pasado, en que gracias a la invitación del doctor Elías García, presenté nuevamente la propuesta. Escuché muchos comentarios a favor y esto me motivó a que revisara nuevamente el tema y lo trajera ante ustedes. Los estatutos del colegio se notariaron, por así decirlo, y se encuentran en el Archivo Nacional de Notarías, que es susceptible de rescatar, de volverlo a obtener y con ello revisarlo. No se dio de alta en Hacienda, afortunadamente, porque si no tendríamos un problema de impuestos de mucho tiempo, pero en caso de que proceda, es posible, por supuesto, darlo de alta. Y les voy a presentar, en realidad, haciendo una reflexión, es un tema complejo, pero sumamente conveniente. Creo que muchas veces estamos al margen de lo que los reglamentos y la ley tienen sobre las áreas de la medicina y que muchas veces nos quedamos cortos y podemos avanzar mucho más con estructuras que son más sólidas. Muy bien. Pues podemos decir que la genética es una disciplina en evolución con un desarrollo vertiginoso, para lo cual es necesario contar con una estructura académica, social e inclusive legal para adaptarse y enfrentar las nuevas condiciones que se presentan ya en este futuro. Ya realmente el futuro nos alcanzó, ya estamos ante muchísimos avances y por esa razón es importante conocer qué recursos tenemos. Okay. ¿Qué son los colegios? Son asociaciones civiles que no lucrativas, de profesionistas de la misma rama, de profesionistas de cualquier índole, no solamente de la especialidad técnicamente hablando. Y también funcionan como organismos dictaminadores, tienen una base académica y científica que pueden potencialmente ser
promotores de acciones, no nada más a nivel de la especialidad, sino también a nivel de gobierno y la sociedad en general. El artículo 4 de los estatutos, nosotros los redactamos y obviamente tienen susceptibilidad de acoplarse a la actualidad. Ya al final diré de qué manera hemos pensado hacerlo. Considera la inclusión de todos los profesionistas de la genética, a diferencia de los consejos, por ejemplo, e inclusive de las asociaciones. Durante mucho tiempo se intentó lograr que todos los profesionistas certificados del Consejo Mexicano de Genética. Sin embargo, surgió una figura que es la CONACEM, que es el Consejo Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, que no aceptaba la inclusión de los no médicos debido a que certificaba a profesionistas en la práctica clínica. Y esto, bueno, es muy entendible, pero no nos gustó nada porque pues, nosotros trabajamos muy de cerca con los químicos, con los biólogos, etcétera, y que pues son nuestros compañeros y queríamos estar juntos en todo. En el colegio es posible integrarnos todos para un mismo fin. Así que podemos estar médicos clínicos, médicos paraclínicos, químicos, biólogos, etcétera, inclusive hasta personal no médico ni químico, sino administradores, abogados, etcétera, porque los alcances de un colegio son tan grandes que podemos tener acciones de tipo legal a gran escala. Y en ese sentido es que estas funciones vamos a explicarlas, a comentarlas, porque en realidad son amplias y complejas. Entonces, una de ellas es coadyuvar a la vigilancia y tiene como objetivos generales considerar el nivel académico de sus agremiados, que el colegio no certifica, no es un organismo como el Consejo Mexicano de Genética, pero sí toma en cuenta las certificaciones del Consejo Mexicano de Genética para sus agremiados. Aunque hay que reconocer que justamente en nuestro gremio, en el caso de nosotros, de los genetistas, siempre ha habido una disposición innata hacia el aprendizaje. La enseñanza está incluida en nuestro genoma, porque siempre vemos con gran interés y entusiasmo cualquier curso que se nos presenta, cualquier congreso, y ahí vamos todos con mucho gusto para tener mayor conocimiento sobre nuestra área. Pero los estatutos generales a los que me refiero están tomados de los estatutos de los colegios médicos que se han formado en el país. Así que la participación en general del colegio no será como de intimidatoria y que a fuerza tienen que hacerlo, porque sabemos que no lo hacemos a fuerza, sino lo hacemos voluntariamente y con gusto. ¿Qué facultades tiene el colegio? Pues tiene muchas facultades. Puede emitir dictámenes, tanto a organismos públicos como privados, y defender los derechos en la práctica profesional. Puede actuar como un mediador, inclusive, y proteger los intereses de los agremiados. Voy a referirme a algunos artículos
que están considerados en los estatutos, como el artículo 20, dice impulsar la adecuación de las prácticas, déjenme pasarme para acá porque lo veo mejor, es impulsar la adecuación de las políticas públicas, los programas y leyes en el ámbito de la genética, y sobre el genoma humano y todas sus ramas. No tenemos que insistir en que la información sobre genética en la actualidad, en la sociedad, es enorme. En todos lados oímos situaciones en donde se han descubierto, en donde hay información, regulaciones y confusión sobre la información en genética. Obviamente el gobierno no tiene genetistas incluidos y ha malinterpretado muchas veces los datos, la información que surge y requiere un órgano consultor. Los colegios son órganos consultivos del gobierno y esto nos da la oportunidad de dar una muy buena traducción y aplicación de los conocimientos a el beneficio en general que se va a traducir hacia la sociedad. Este otro artículo también indica la importancia de realizar labores de gestoría y mediación entre sus agremiados. Sabemos que pueden existir y que en nuestro caso se ha dado en pocas ocasiones, pero puede seguir ocurriendo que haya conflictos entre pacientes, entre la sociedad, entre instituciones, y entonces el colegio puede tener un mecanismo para negociar y para explicar de manera colegiada las situaciones y aclararlo para evitar que crezcan más estas situaciones. Inclusive, a veces podemos reconocer que el paciente tiene la razón, pero podemos explicar el por qué pudo haber ocurrido ese conflicto y que no debe de causar mayores problemas para que se puedan solucionar estos conflictos. Este otro artículo habla sobre la capacidad del colegio para elaborar, promover y aprobar lineamientos sobre técnicas y medidas bioéticas y de bioseguridad en centros y laboratorios, donde se maneje o trabaje con el genoma humano y sus derivados, o en circunstancias en las que sepamos que hay laboratorios que están practicando pruebas de genética, inclusive muchas veces muy baratas, pero erróneas, y es el caso de algunos laboratorios de citogenética, pruebas de paternidad también. Se han escuchado muchísimos casos en los que ya las pruebas cada vez son menos costosas, pero también no sabemos exactamente si en realidad tienen los suficientes bases para poder emitir diagnósticos y correlaciones. Por eso el colegio puede intervenir para certificar o no a laboratorios que estén haciendo prácticas de esta naturaleza. También existe la posibilidad de elaborar directorios de nosotros para que el público, las instancias de cualquier índole, tengan la confianza de poder consultar a cualesquiera que estén incluidos en este directorio, que están avalados por el colegio y que el colegio tiene mecanismos para estar seguros de las capacidades y de la preparación de sus agremiados, así como la divulgación de los conocimientos. Es decir, muchas veces toda esta información a la que me refería hace un momento en los medios en general, hay opiniones y a veces no muy calificadas sobre la genética, sobre su potencial y sobre todo erróneamente pueden interpretar lo que significa
el sentido de alguna información científica. Hace unos años, el doctor Bolívar me contaba que tuvo que acudir a la Cámara de Diputados para solicitar que modularan un reglamento que prohibía la clonación de cualquier especie en el país. Y entonces, pues él fue a decir que ellos trabajaban haciendo en el laboratorio clonación y que no era de ninguna manera una clonación de individuos, que no era algo que causara daño a ninguna persona, sino que era importantísimo en genética tener estas prácticas para poder llegar a mayor conocimiento y a diagnósticos. Entonces se modificó el reglamento y se puso, bueno, está prohibida la clonación con fines ilícitos. Bueno, pues todo está prohibido con fines ilícitos. Y así suceden las cosas, pero tiene que haber alguien que vaya, que hable, que explique, porque evidentemente cuando escuchamos ustedes habrán oído seguramente en la población los conceptos que a veces pueden tener y que muchas veces al hacer un estudio de genética preguntan y prohíben que se vaya a usar su genoma para conocer más cosas de esta persona y que se vaya a dar a conocer a la sociedad lo que esta persona es, ¿no? Así llega a saberse y a manejarse algunos tipos de información, y que esto obviamente es mejor tenerlos muy bien informados y de manera colegiada para que su información y sus expectativas y perspectivas con relación al diagnóstico sean más acertadas y menos fantasiosas muchas veces. Esto también es importante. Muchas veces nosotros estamos así como que hablar con los medios es muy poco científico y muy poco académico y muy poco ético, pero en realidad yo siento que es una obligación para poder informar a la sociedad, porque es a través de esta información que la sociedad también conoce las bases y la realidad de los avances científicos. Entonces, como es una estructura con tanto potencial, pues requiere tener también una infraestructura interna importante a través de comités o grupos de trabajo de diferentes aspectos a los que nos hemos referido. De tal forma que pensando en algunos de ellos, estos podrían ser algunos comités para que se haga de manera colegiada una estructura más adecuada. Estoy mencionando algunos artículos que me parecen relevantes, que son las bases de la estructuración del colegio, que no es de nuestra creación, sino de la creación de la estructura en la que nos basamos, que es la estructura de la Secretaría de Educación Pública, que en ese momento nos facilitó para que pudiéramos estructurar nuestros estatutos. Y son: el número de asociados no podrá ser menor de 100. La autoridad máxima de la asociación es la Asamblea General de Asociados. El presidente del Consejo Directivo será elegido en asamblea. De igual manera, serán elegidos al menos 8 integrantes del Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo durará en su cargo 2 años. Conclusiones. Los colegios siguen siendo la máxima figura representativa de las profesiones. Están por arriba de las academias, asociaciones, institutos, etc. Y el gobierno las reconoce como tales. Hace unos años, cuando fue propuesto, había muy pocos, unos 2 o 3, no más de 5 colegios de especialidades médicas. En la actualidad, casi todas las asociaciones se han transformado en colegios.
trabajan y funcionan mejor, aunque muchas de las funciones, debo reconocerlo, no las han puesto en práctica, como esta función ante el gobierno federal de poder emitir dictámenes, de poder expresar la información, pero no porque no se puedan, sino porque no lo han decidido de esa manera. Sin embargo, el potencial obviamente existe para poderlo hacer. Entonces, nos hemos reunido un grupo de profesionistas, de genetistas, que ahora mencionaré más adelante, y hemos considerado adecuado que es conveniente transformar a la Asociación Mexicana de Genética AC, tal como está en su estructura organizativa, en su mesa directiva y con los asociados, en el Colegio Mexicano de Genética. Esto obviamente es mucho menos complicado que crear una nueva estructura en donde se pasen unos agremiados y otros no, sino es pasarse, transformarse en la estructura del colegio. Entonces, hemos formado un comité de trabajo, de análisis, en los que se encuentran la doctora Alejandro Camacho Molina, la doctora Liliana Fernández Hernández, la doctora Patricia Greter González, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, la doctora Eugenia Dolores Ruiz Cruz y un servidor. Esto pues son personas que están interesadas en trabajar en el colegio. Queda mucho por hacer. Si esto procede, y esto es algo que tendremos que estar seguros de que va a proceder para que podamos avanzar y trabajar sobre cada uno de los comités, modular los estatutos, actualizarlos y presentarlos, digamos, en el próximo Congreso Nacional, el 47, ¿verdad? Si no me equivoco, en Acapulco, y que esta situación sea como que una transformación positiva, discreta, en el sentido de que no haya conflictos de intereses, lo cual yo quiero manifestar también que no tengo ningún conflicto de interés en ese sentido, para que pueda quedar como establecida una propuesta seria de la formación de un colegio que mejorará y tendrá mucho mejores perspectivas de nuestra práctica, y que el compromiso que tenemos con nuestro país también se vea beneficiado con nuestra actividad desde el punto de vista de esta especialidad que está en avance y continúa y seguirá avanzando, porque promete mucho sobre el conocimiento humano, el tratamiento inclusive de enfermedades genéticas y el diagnóstico, que ahora se ha mejorado muchísimo con la biotecnología, con la biología molecular, y con esto tenemos en nuestras manos un potencial enorme para favorecer, para hacer el bien a nuestro país y a la sociedad en general. Entonces, con esto quisiera pues terminar y ponerme a su disposición de las preguntas que pueda contestar. No soy experto en leyes ni en mi interés es que tengamos una mejor circunstancia, una mejor estructura para nuestra especialidad. Muchísimas gracias. Sí, por favor, doctor. Muchas gracias, doctor Zafra, por darnos este panorama de un tema que creo que a todos nos atañe, a todos los interesados en la genética mexicana, a todos aquellos que sienten interés y curiosidad y que finalmente forman parte de esta gran comunidad que tenemos.
Entonces, muchas gracias por darnos esta perspectiva del colegio, de cuál es como el panorama que actualmente tiene esta propuesta. Y entonces quisiera abrir el foro para preguntas, ya sea de manera presencial o de manera virtual, para que podamos ir sacando algunos puntos que se tendrán en cuenta. Antes de continuar, comentaré que de la votación que se tiene, recordar que socios numerarios tienen el derecho a la votación. Tenemos al momento 28 aceptaciones, más las 9 de manera presencial para el acta que se leyó y una negativa, ¿ok? Entonces, se cerrará la votación hasta que concluiramos con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, me parece que, bueno, la bióloga Gaitán, nuestra tesorera, tenía una pregunta sobre el colegio para el doctor Zafra. Buenas tardes, doctor. Muy interesante su propuesta. Solo tengo una duda en la primera diapositiva que nos presentó sobre la fecha del 2 de febrero del 2002. No entendí muy bien a qué se refería. Se propuso en la asamblea la creación del colegio, porque habíamos terminado justamente con la mesa directiva del consejo, la revisión de los estatutos y la adaptación en ese momento para los estatutos de nuestra especialidad. Entonces fue la fecha en que se propuso. Se quedó guardada, de ahí fue al Archivo General de Notarías y ahí permanece. Pero yo hablé con el notario y me dijo que se puede rescatar sin problema para que lo volvamos a revisar y saber si pueden modificarse algunos puntos. Habrá seguramente que modificar y obviamente cada modificación del comité que estamos trabajando serían propuestas a la asamblea y la asamblea en ese momento podrá cambiar hasta una coma o todo el texto de los estatutos. Muchas gracias. Muchas gracias, bióloga. No sé si del resto hay algún comentario o alguna pregunta. A mí me gustaría, digamos, de manera como muy sintética y muy clara, que, bueno, nos comentara con respecto, digo, a nuestros, digamos, a nuestro grupo, realmente están pues dos grandes órganos rectores, ¿no? Que es el Consejo de la Asociación, el Consejo Mexicano de Genética y la Asociación Mexicana de Genética. Y dentro de esta parte, la propuesta de la creación de este colegio, ya sea a partir de la asociación o, bueno, si existiera la posibilidad de un tercer órgano. ¿Cuál sería, digamos, en resumen, los beneficios que nos daría, ya sea que la asociación se convirtiera en colegio o ya sea que se creara un colegio como un tercer órgano dentro de las facultades que cada uno tiene? Sí, cómo no, claro que sí. Pues lo más conveniente es transformar a la asociación para evitar tanto movimiento y crear nuevas estructuras que tienen las mismas funciones y más que la asociación, por ejemplo, y entonces como que la asociación se beneficiaría también por esta transformación y quedarían al margen del consejo. El consejo sería aparte, seguiría como órgano dictaminador y certificador de especialistas, lo cual sería de gran valor también para avalar a un grupo de los clínicos colegiados. Y por lo tanto, lo que hemos pensado es que lo mejor es que la asociación como tal pasase a ser una transformación en colegio. Ok. Hay un par de comentarios al momento. El doctor José Elías García Ortiz comenta, dice, estimadas y estimados, en la sesión que se hizo en el Congreso Nacional de la Paz, debatimos bastante sobre las funciones y atribuciones de una asociación.
de un consejo y de un colegio. Como expresidente considero que la AMGH debe continuar con su actividad y vigencia. Ya pasamos por esto en la Asamblea de Aguascalientes. Estoy de acuerdo en que debemos abrir espacios y sumar, pero manteniendo la identidad de los organismos ya creados. ¿Ok? La doctora Luz María Garduño Sarasúa comenta: hola, me parece que esa fue una propuesta que se había comentado en la asamblea con la doctora Mayen en Aguascalientes 2018. No me queda muy claro si hay alguna diferencia con la que fue vista en su momento en la asamblea. Yo creo que sí es diferente, porque en ese momento yo no estaba presente, no estuve en esa sesión, pero bueno, estamos abiertos a escuchar posturas y considerar, obviamente, esto es una decisión no mía, obviamente tampoco del comité 100%, sino de los genetistas, de la asociación, y que en ese sentido, pues sean… que no se afecten intereses de ninguno, no queremos afectar ninguna estructura, ni mucho menos a la asociación, pero sí mejorar el potencial de funcionamiento de nuestro gremio. La doctora Camacho, de manera presencial, tiene un comentario. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor David. Doctor, muchas gracias por su charla. Como ustedes vieron en la diapositiva que el doctor nos presentó al final, pues una servidora, el doctor me pidió que pudiera estar en este comité. Para serles franca, en el pasado yo no estaba certera de esta transformación a colegio hasta que me empapé desde el punto de vista legal. Yo creo que no podemos tomar una decisión en este momento. Creo que tendría que ser un acto para llevarse de tarea a todos los miembros de la asociación. El comentario de permanecer como asociación y hacer otra asociación que sería el colegio puede ser bueno, pero tal vez sea mejor seguir este camino de la asociación transformarse al colegio. Una, porque ya lo hemos visto con otras asociaciones de otros especialistas, pero la otra, porque tendríamos el beneficio de mayores agremiados y digamos que ya todos nos conocemos o trabajamos en conjunto. Y creo que sumaríamos más que restaríamos. Si dividiéramos nuestra fuerza en otra asociación que fuera el colegio, ahí ya nos estamos dividiendo y estamos dividiendo fuerzas. Creo que tenemos que pensar a futuro y tenemos que pensar, los jóvenes tienen que empezar a pensar que esto viene fuerte y que tenemos en contra las otras especialidades que no conocen de la genética, que no saben de la genética y que piden estudios de genética y que incluso tratan pacientes o asesoran a pacientes y no tienen el conocimiento. El otro punto es, vienen medicamentos que tienen acciones que tienen que ver con nosotros, acciones farmacológicas que tienen que ver con nosotros. Y yo les puedo asegurar que ningún otro especialista piensa que el genetista puede prescribir y mucho menos dar o ser médico tratante de estos tratamientos. Entonces también tenemos que pensar a futuro, no tenemos que pensar en el hoy, sino qué está pasando, uno sí en el hoy con este tema de los estudios de laboratorio, pero qué va a pasar cuando nosotros no podamos estar dentro del manejo de los pacientes, que realmente, en donde realmente tenemos que estar implicados nosotros. Creo que el colegio vendría a dar fuerza a todas estas cosas. Y la otra ventaja que tiene el colegio, que no estoy diciendo que la asociación no pueda hacerlo, pero que sí legalmente está avalado, es el tema de ir a tocar la puerta a la parte legislativa. Tiene mayor peso legalmente. No estoy diciendo que no se pueda hacer desde el punto de vista de la asociación, pero sí quisiera que viéramos y que más que dijéramos un no o un sí, que cada uno de los miembros de la asociación se lleve eso de tarea de realmente estudiar,
ventajas y desventajas y valoremos esa parte. Ustedes vieron justamente en la diapositiva, no estamos solos, o sea, el doctor Gildardo no está solo, tiene la experiencia de ser expresidente del Consejo, ahí en el comité pues está la doctora Patricia Greter, que ustedes saben que es especialista en el tema de bioética y la genética. Está la misma doctora Juanita Navarrete, está la doctora Lolita, que es ahora presidenta del Consejo y que está poniendo su voto porque estamos poniendo nuestro voto porque creemos que pueda ser una mejor alternativa para nosotros. Y bueno, también está la doctora Liliana. La otra cosa es que quiero comentarles es, hemos tenido muchos problemas con los otros especialistas. Por ejemplo, en el área de neurología, y no es la primera vez que lo comento, los electrofisiólogos empezaron a hacer revolución porque los neurólogos, sin tener una subespecialidad, empezaban a hacer estudios de electrofisiología. Aquí sucede que todas las otras especialidades que no son genetistas piden estudios de genética y no saben interpretarlos, no saben cuál es el mejor estudio que se tiene que pedir al paciente. Entonces, también tenemos, el colegio creo que nos daría también esa parte para poder regular todo esto y que realmente sea el genetista quien pida esos estudios. Y creo que para los jóvenes y para los que vienen vendría súper bien porque vendría con más fuerza la especialidad. Es lo que creo. Claro que está discusión y abierto a opiniones, pero lo que yo concluyo con llevémonoslo de tarea, veamos desde el punto de vista legal lo conveniente para todos los asociados, pero sobre todo pensemos en los jóvenes, en que no viene fácil para ellos y que lo que tenemos que hacer es que crezca nuestro gremio. Gracias. Gracias, doctora Camacho. Yo creo que los argumentos dados y opinados, justamente la mezcla y las opiniones de todos deben ser contabilizadas. Voy a permitirme releer el texto completo de Luz María Garduño Zarazúa. Dice: hola, me parece que esa fue una propuesta que ya se había comentado en la asamblea con la doctora Mayén en Aguascalientes 2018. No me queda muy claro si hay alguna diferencia con la que fue vista en su momento en asamblea. Lo que se acordó en ese momento, en 2018 y en La Paz, fue la coexistencia de ambas agrupaciones. La sugerencia es que esto se proponga en asamblea y se retomen las propuestas del 2018 y esta. Gracias, doctor, y saludos. También hay un comentario de del doctor Sergio Alberto Ramírez García. Dice: la Asociación Mexicana de Genética Humana debe continuar manteniendo su identidad. Podemos participar en otros colegios, pero por decreto de creación debe permanecer. Coincido con el doctor Elías. La doctora Carmen Amor Ávila Rejón dice: considero que sí es necesario que exista un colegio. La doctora Doris del Carmen Pinto Escalante dice: de acuerdo con que si se hace un colegio no debe afectar a las organizaciones existentes. El doctor Mario René Romero González dice: saludos, estimados amigos, es muy interesante la propuesta que nos hacen para crear el colegio. La maestra Alicia Beatriz Cervantes Peredo dice: estoy de acuerdo con Elías, en el Congreso quedamos que no desaparecerían ni el Consejo ni la Asociación Mexicana de Genética. Y la doctora Gabriela Ortiz Cruz comenta: por lo tanto, al pertenecer a un colegio tendría dentro de sus ventajas el defender nuestra profesión en su ejercer diario y habría en su ejercer diario, pregunta, vuelvo a replantear, dice: por lo tanto, el pertenecer a un colegio tendría dentro de sus ventajas el defender nuestra profesión en su ejercer diario y habría también entonces que modificar y actualizar los criterios actuales a pertenencia a la asociación transformada en colegio. Pues bueno, no se trata de destruir a la asociación, claro que no, o sea, todos pertenecemos a ella y la queremos mucho, sino que sería una transformación. Ahora, si se hace otra estructura, si se hace el colegio y queda la asociación, vamos a estar como que los mismos y a pagar 2 cuotas, de tal manera que eso sería poco práctico. Sin embargo, vamos a abrir una línea de comunicación
para tomar en cuenta todo esto, pero sobre todo, más que preguntas, queremos respuestas también. Queremos propuestas que hagan funcional la coexistencia de ambos y que haya argumentos suficientes como para que se sostenga o una postura o la otra. Y con eso podemos nosotros elaborar una propuesta más sólida. Créanme que pues estamos incipientes en esto, no teníamos la experiencia funcional de colegios. Yo no pertenezco a ningún colegio de otra especialidad, que por cierto los estatutos generales limitan a que solamente se puede estar en un colegio de la especialidad, pero podría subsistir la asociación. No estoy en contra de eso, obviamente, ni en contra ni a favor de que desaparezca la asociación como tal, pero pues si tenemos una propuesta más funcional, estamos totalmente dispuestos a escucharla. Continúo con la lectura de comentarios. El comentario de la doctora Patricia Greter González. Dice, Patricia Greter, quiero agradecer a lo ya comentado por el doctor Zafra, que que solo puede haber un colegio de la especialidad, mientras que asociaciones puede haber más. Por otro lado, el colegio representa intereses públicos y privados, mientras que las asociaciones solo representan intereses privados. Un colegio puede promover leyes, reglamentos y sus reformas. El colegio puede colaborar en la elaboración de planes de estudio profesionales. Muchas gracias. La doctora Graciela Areli López Uriarte dice, buenas tardes. Hace poco cambiamos los estatutos del Colegio de Defectos Congénitos de Nuevo León, ya que como colegiado no podíamos tener socios estudiantes, puesto que no son profesionistas como tal. Y ahora somos asociación y sí pueden estar legalmente considerados estudiantes. Considero que no debería ser transformar a colegio, sino mantener ambos organismos. La doctora Beatriz Elizabeth de la Fuente Cortés dice, ya se había hecho la propuesta desde el Congreso de Aguascalientes y se votó que la asociación se quedaba como una asociación con sus funciones correspondientes de educación continua. Las funciones en un colegio son distintas y considero que debe crearse como un organismo diferente a la asociación. El doctor José Elías García dice, así es, doctora Betty, la Asociación Mexicana de Genética tiene una sólida trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. La doctora Dione Aguilar y Méndez comenta, la mayoría estaríamos en asociación y en colegio, no es separar, es pertenecer a ambos y aprovechar los beneficios y ventajas de ambos para beneficio de nuestros pacientes y la sociedad. La doctora Leda Carolina Torres Maldonado dice, sería conveniente tener las tres agrupaciones, consejo, asociación y colegio. La mayoría estaríamos en asociación y en colegio. No es separar, es pertenecer a ambos y aprovechar los beneficios y ventajas de ambos para beneficio de nuestros pacientes y la sociedad. El tema son los estudios genéticos, no son las especialidades ni las subespecialidades, sino los laboratorios, que lo único que les interesa es vender, sin pensar que el mejor capacitado para indicar y vender son los test genéticos de manera justificada, somos los genetistas. Gracias, doctora Dione. El doctor Mario René Romero González comenta, definitivamente el aspecto legal es relevante y nutre la esencia del colegio. El doctor Ronnie Kersenovich dice, no tiene por qué desaparecer la Asociación Mexicana de Genética ni el Consejo Mexicano de Genética. Sí debe de existir el colegio por las cuestiones que ya se han mencionado en múltiples sesiones, en múltiples ocasiones. Aguascalientes, La Paz y hoy. Estoy a favor del colegio. El doctor Luis Ernesto Marfil Marín dice, creo que en esta discusión se debe de tener en cuenta a socios y no socios, a todos los genetistas formados y que ejercen en diferentes ámbitos. Ojalá que todos puedan documentar bien a todos los genetistas para que se pueda tomar una adecuada decisión. El doctor Jorge Ramírez Centeno, considero necesaria la creación de un colegio de genética. La doctora Gabriela Ortiz Cruz comenta, tal vez plasmar las ventajas y desventajas de la posible transformación de la coexistencia o de la independencia entre asociación, consejo y colegio serían de gran ayuda.
Que de hecho, pues, justo fue una de las intenciones del principio, ¿no? No sé si haya comentarios, doctor Zafra, de la doctora Liliana Fernández, por favor. De manera presencial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Doctor Zafra, muchas gracias por la presentación. No quisiera redundar en lo que ya hemos dicho, sino puntualizar algunas cosas, sobre todo por el comentario ahorita de la doctora Dione. Eso también es bien importante, los laboratorios, ¿no? Entonces, el colegio también nos permite poder definir qué laboratorios sí están certificados en citogenética, en biología molecular. Eso es algo muy importante. No solo los subespecialistas, sino también los laboratorios, ¿no? Eso nos compete mucho. Y la otra es el consejo no, con el consejo en realidad el consejo tiene una función muy específica que ni el colegio ni la asociación tienen, entonces el consejo no debe desaparecer. Una de las funciones de la asociación, como es la educación médica continua, los congresos y todo eso, es una función del colegio. Entonces, por eso la idea es transformarla, ¿no? Y lo que decía el doctor Zafra desde un inicio es, con toda su estructura, con todos sus integrantes, con su presidente, vicepresidente, etcétera, ¿no? En ningún momento es desaparecer a la asociación, sino juntar, ¿no? Y ver hacia el futuro, como decía muy bien la doctora Ale Camacho, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Yo recuerdo hace unos 8 años que quisimos que las reuniones fueran virtuales, ¿no? Por todos aquellos que estaban en el interior de la República y no podían acudir, y pues en ese momento fue un rotundo no. Y pues la pandemia no nos dejó de otra, ¿no? Entonces creo que hoy pues es una propuesta, ¿no? Por supuesto habría que ver, yo no sabía esto que comenta la doctora, en donde nos dice que no podríamos tener socios estudiantes, y eso es bien importante, porque pues, si de algo estamos hechos es de nuestros estudiantes, ¿no? Y nuestros residentes, entonces eso también habría que valorarlo, y yo creo que es una muy buena propuesta el poner ventajas, desventajas, y poner en una balanza, ¿no? La creación del colegio transformando a la asociación o mantener ambas. Muchas gracias, doctora Fernández. Primero nada más hay un comentario del doctor, por favor. Justo era la parte de la inclusión de los residentes o de nosotros como residentes en el nuevo colegio en caso de que se decida hacia la transformación. Pero bueno, creo que si ya se tocó en este momento, pues finalmente ya está solventado ese punto, ¿no? O sea, que se siga manteniendo a los residentes como parte de pues cualquiera que sea de las dos figuras, ¿no? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Doctora Camacho. Al momento no tengo nuevos comentarios en línea. Si gustan hacer más comentarios, los leo con mucho gusto. Me voy a permitir leer una pregunta que me mandaron por chat. ¿Qué requisitos se deben cumplir para ser agremiado o unirse a su trabajo como otro tipo de profesionistas? ¿Como otro tipo de Sí, profesionistas? o sea, que no sea médico, que sea afín a la medicina, pero no médico. O no genetista, ¿no? O sea, como biólogos, químicos, biotecnólogos o... Enfermeros, trabajadores sociales, Sí, no o sé, sea, algunos otros. en este sentido creo que las definiciones operativas son muy importantes y digamos que se requeriría o sea, digamos, en la parte o sea, o en qué sentido. Así está la pregunta literal. Ajá. A ver. Espera. Dentro de los criterios de la Dentro de Asociación los Mexicana de estatutos. Genética, Exactamente. por favor, doctora Monterde. Es la doctora Lucero Monterde de la Comisión de Admisión de la Asociación Mexicana de Genética. Gracias. Hola, buenas tardes. Hay algunos socios que son activos como los numerarios, los adscritos y otros. Entonces, aquí es importante mencionar que hay algunos profesionales de la salud que no son directamente formados como médicos genetistas o con el ámbito relacionado y pueden ser socios de la AMGH cumpliendo, por decir, el CBE, el pago, la recomendación por cartas, las cartas de recomendación por socios numerarios, etcétera. Entonces, pueden entrar como socios. Hay muchos tipos de asociación, de socios que vienen en los estatutos, desde socios correspondientes, socios numerarios, socios adscritos, socios estudiantes. Yo, para la persona que Gracias. pregunta, le diría que leyera los estatutos claramente y si tuviera alguna duda particular de en qué parte de los socios
tuviera duda de entrar o cuál es el requisito específico que él cree no cubrir, con mucho gusto nos comente o nos escriba para que podamos aclarar sus dudas de manera puntual en este sentido. Bióloga Gaitán, por favor. Sí, de hecho, yo soy bióloga y me dedico a la citogenética. Podemos ser biólogos, químicos o médicos que no se dediquen, bueno, que no sean genetistas, pueden, siempre y cuando cumplan con una actividad relacionada con la genética. Y bueno, hay ciertos puntos que hay que cubrir, como años de experiencia, publicaciones, pero como dice el doctor Cervantes, si tienen alguna duda específica pueden referirnos a cualquiera de nosotros, secretario, presidente, o a la comisión de admisión o a la tesorería. Yo solo quiero aclarar al quórum presencial y virtual, porque hay dudas al respecto. En este momento, en ningún momento se está votando por ninguna propuesta, ni ningún tipo de situación que vaya a cambiar, ¿eh? Es decir, en este sentido, nosotros nos regimos como asociación por los estatutos vigentes de la Asociación Mexicana de Genética. Entonces, no es que estemos cambiando todavía, no es que se esté haciendo ningún tipo de modificación ni ningún tipo de situación, simplemente fue, una plática que surge, un debate que, digamos, ya se ha presentado en diversos foros y que en esta ocasión, surge como, un foro, como todos los asociados que tenemos cabida para poder comentar cosas en este sentido. Me voy a permitir leer varios comentarios más, de que de hecho pues es la idea del... Dice la doctora Gabriela Ortiz Cruz, tal vez plasmar las ventajas y desventajas de la posible transformación de la coexistencia o de la independencia entre asociación, consejo y colegio serían de gran ayuda. Luz María Garduño Sarazúa dice, solo hay 86 de las 300 personas asociadas en la Asociación Mexicana de Genética Humana. Si bien entiendo que es una propuesta, creo que se debe realizar una asamblea extraordinaria en conjunto con el Consejo y de ahí formar la comisión para la formación del colegio porque coincidimos en que es una necesidad. El doctor Óscar Francisco Chacón Camacho dice, se debe establecer una nueva plática con expertos en los temas de asociaciones, colegios y consejos y describir ventajas, desventajas, uniones y separaciones entre las tres entidades. Todo desde un punto de vista médico y legal, pero con especialistas en el tema. Creo que la mayoría de nosotros carece de conceptos y conocimientos acerca de ello. La doctora María de la Luz Arena Sordo dice, buena tarde, considero son necesarios ambos, asociación y colegio. Saludos, doctor Zafra. Doctora Camacho, si quiere hacer su comentario, por favor. Bueno, no es mío. Nuevamente me lo mandan por el chat porque están en YouTube. Entonces quieren que, doctor Zafra, le tienen una pregunta. Adelante. Se la va a leer el secretario, mi secretario privado. Doctora, yo quiero preguntar, ¿qué funciones de la asociación se perdería si se transformara a colegio? Muy buena pregunta y muy bien leída. Muchas gracias, secretario. Pues la verdad no se perdería ninguna función, al contrario, aumentarían las funciones y creo que esa es la importancia que le hemos visto a la figura del colegio. Gracias, doctor Zafra. Comenta la doctora Jazmín Arteaga y me uno al comentario nuevamente. Dice, solo aclarar que es una presentación muy atinada sobre lo que es un colegio de especialistas. No se pretende votar a favor ni en contra. Gracias por la presentación. Muchas gracias, doctora Jazmín, por el comentario. Sí, creo que también era un punto importante porque surgió cierta discusión al respecto sobre si en este momento se votaría o existiría. Evidentemente no tenemos ni las facultades ni el quórum legal para poderlo hacer. Simplemente fue una aproximación a la formación o la creación de un colegio de genetistas, ¿no? No sé si existiera algún comentario más de manera presencial o de manera virtual. Pues ya solamente un último comentario. Hay un último comentario de la doctora Greter y si me lo permite ya para cerrar, dice doctora Patricia Greter, hola, al transformar la Asociación Mexicana de Genética
Humana en colegio ciertamente cambiaría el nombre, sin embargo, se ampliarían sus capacidades. En ningún momento perdería funciones o capacidades actuales. Gracias, doctora. Doctor Zafra, Bueno, por me han favor. parecido muy interesantes sus planteamientos y no estoy ni a favor ni en contra de que la asociación permanezca, pues la asociación la queremos todos y me parece también viable que pueda subsistir. Me parecería adecuado, David, si pudiéramos abrir una línea de comunicación electrónica para escuchar estos comentarios y tener más elementos para que en un momento dado se abra una asamblea o una sesión en cualquier momento, podría ser, no sé, en el Congreso, en el cual ya vayamos con más elementos, madurando la idea y se presente. La idea y mi interés fundamental es mejorar las condiciones de nuestro gremio. No es de ninguna manera otro interés de formar y de tener una estructura que desaparezca o que afecte otras asociaciones y menos al Consejo. De hecho, en el comité pues está la doctora Dolores Ruiz, que pues es presidenta del Consejo y la figura del colegio no tocaría al Consejo. El Consejo está ahí. El punto está entre asociación y colegio. ¿Pueden subsistir las dos? Pues sí, no le veo ningún inconveniente. ¿Pueden fusionarse? ¿Pueden integrarse? También. Veámoslo así, con ojos de buena voluntad para nuestra asociación, para nuestro gremio y las mejoras para a todo lo que exterior que también tiene la función de la genética en el país, que es una labor hacia el gobierno y hacia la sociedad, hacia nuestros pacientes. Y eso creo que es el objetivo fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zafra. Tomo en cuenta evidentemente la propuesta. Yo creo que como mesa, bueno, como consejo directivo, se debatirá la mejor forma, digamos, de tomar en cuenta los antecedentes que quedan muy claros de Aguascalientes 2018, de La Paz 2021, y si existieran más antecedentes al respecto y para tener algún diferenciador o alguna, digamos, si hubiera la necesidad de convocar a una asamblea extraordinaria para que todos votáramos el tema, hubiera información al respecto, foros al respecto, discusión en este sentido. Creo que en este sentido y ahí, digamos, contemplando los últimos dos comentarios que llegaron al final sobre socios estudiantes, que creo que es un tema importante, si daría fuerza legal o no a esta figura dentro del colegio. Y en este sentido, digamos, creo que sí se necesitaría una clara asesoría legal en estos temas desde el punto de vista de cómo está, o sea, digamos, cómo hacer las diferentes vertientes y el debate, pero lo principal finalmente es que es poner en la mesa como comentaba la doctora Gabriela Ortiz, ventajas, desventajas de cada uno de estos rubros y desde el punto de vista legal, cuál sería, digamos, si es que primero existe la intención de crear un colegio, que la gran mayoría de los expresados aquí lo han comentado, cómo sería esta creación y cuál sería la manera de llevarlo a cabo de una mejor manera. Yo, digamos, como moderador en este caso de la sesión, pues tomo en cuenta todos los comentarios. Obviamente esta sesión es grabada y queda registrada, pues digamos, este debate como un antecedente dentro de el marco que se está, digamos, que se está contemplando. Y en este sentido, nuevamente, pues agradecerle el poner este tema, un tema de mucho debate, un tema de muchos contrastes en la mesa. Gracias por acudir presencialmente con nosotros, el poder participar como ponente de esta sesión general de este día. Y nuevamente muchísimas gracias por acudir el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.
En este sentido, y continuando con el orden del día, como les decía al principio de esta sesión, para mí es un honor y una pena el estar el día de hoy, un honor porque tuvimos este gran debate y esta ponencia del doctor Zafra, pero una profunda tristeza por la noticia que pues me toca transmitir el día de hoy como parte de la sesión de la asociación. En esta esquela que me permito compartir a nombre de la doctora Dolores Ruiz, presidenta del Consejo Mexicano de Genética Humana, dice la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC y el Consejo Mexicano de Genética Humana AC comunican respetuosamente el fallecimiento de la doctora Margarita Valdés Flores, estimada exvocal y miembro del Consejo Mexicano de Genética, miembro de la Asociación Mexicana de Genética. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y amigos, deseando una pronta resignación en la Ciudad de México, abril 5 del 2022. La doctora Margarita tocó cada uno de nuestros corazones, siendo una miembro tan importante, tan activa, tan destacada, con un corazón gigante y enorme. En lo personal, tuve el gran honor y placer de conocerla y de trabajar con ella desde el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Nosotros teníamos muchos estudios y muchos comentarios con ella. La primera vez que la conocí, como suele ser con la doctora Navarrete, fue en una reunión que mezclaba a diferentes amigos de ella, y en este sentido, para mí es una pena enorme transmitir esta noticia y quisiera solicitar, si me lo permite, de manera presencial y de manera virtual, un minuto de aplausos a una gran genetista destacada para pues que llegue hasta donde ella esté y que siempre sea recordada como la gran persona, humano y genetista que fue. Si se ponen de pie, por favor, e iniciamos con el minuto de aplausos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Margarita, por haber existido en nuestras vidas, a todos sus exalumnos, exresidentes, compañeros, amigos. Le deseamos a ella y a su familia un pronto descanso y resignación. La que sigue, por favor. Dentro de los asuntos generales, solo tocaré un par de puntos más. Estas son las cuotas. Estas son las cuotas que están vigentes al día de hoy. Recordando que en la sesión pasada se dio la indicación de que el 31 de marzo sería el último día para que pudiéramos pagar con la cuota preestablecida, con la cuota, digamos, del año pasado. Sin embargo, el Consejo Directivo de esta asociación ha decidido por unanimidad extender digamos, unos días más esta cuota. Esta cuota
en el que los socios numerarios, la renovación se pagarían 1,560, en la que los socios de renovación hasta el los socios de nuevo ingreso pagarían 2,340, así como los adscritos y correspondientes de 1,250 a 1,560 y en los estudiantes de 780 y 1,250, se extenderá hasta el domingo 10 de abril a las 12 de la noche. Entonces, para todos aquellos, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación con esta medida. Ha habido mucha gente que tristemente estaba alejada de la asociación y nuevamente se ha querido unir, y nuevos miembros. La verdad es que estamos muy contentos con estas nuevos socios que se están postulando en este momento, y también estudiantes, por lo que queremos apoyar esta medida y nuevamente se extenderán los precios digamos, del año pasado hasta el 10 de abril a las 12 de la noche. Esto a partir de mañana, por favor, porque hoy tuvimos todos unos ciertos temas un poco difíciles desde el punto de vista de plataforma y transmisión. A partir del día de mañana podrán hacer sus pagos para que quede establecido en la página. Hay dos formas de realizar el pago de la asociación en general. Una es a través de transferencia electrónica o a través de depósito bancario, y otra vez a través del sistema de PayPal que da la página. Estas dos formas se registran de una manera diferente, sin embargo se conjuntan al final para poder, digamos, obtener su constancia. La constancia se puede descargar desde la misma página, pero con mucho gusto, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, si alguno tuviera alguna dificultad en descargar la constancia, con mucho gusto apoyamos para enviárselas de manera física, o la pueden descargar de manera virtual dentro de la página sin ningún problema. Y bueno, nada más utilizando esta diapositiva, hasta arriba casi no se ve en esta presentación, pero en la página lo podrán observar. Viene una parte que dice constancias y facturas, y de ahí quisiera platicar dos puntos. Las constancias, continuamos trabajando en ello para poder validar las constancias. Ha habido casos en donde, digamos, se perdió la vigencia y hay que tener digamos, para renovar la vigencia hay que pagar una cuota de renovación. Ya tenemos casos, digamos, muy detectados y muy particulares al respecto para poder continuar con la vigencia desde este punto de vista. Y desde el punto de vista de facturación, también comentar lo siguiente: el contador que llevaba la Asociación Mexicana de Genética tuvo un problema familiar bastante importante, y hace 3 semanas nos comentó que ya no iba a poder continuar llevando la administración de la asociación, por lo que se contrató a una nueva contadora. Esta nueva contadora está, digamos, atendiendo todas las solicitudes de facturas, que además, pues el SAT ahora pide más requisitos. Por eso encontrarán que algunas personas que todavía han tardado en recibir su factura en este sentido, se ha tardado un poco. Esta ha sido la razón, pero estamos actualizándonos constantemente. De hecho, les debe de haber llegado un correo electrónico del área de soporte para poder explicarles esta situación y poderles facturar a la brevedad, para que ustedes puedan tener su factura lo más pronto posible. La bióloga Gaitán está trabajando arduamente para que esto se lleve a cabo. Y bueno, esta contadora actualmente pues estará llevando la contabilidad y la realización de facturas de la asociación ante el SAT, ¿ok? Y desde el punto de vista de constancias, hay casos, digamos, muy peculiares que estamos revisando, sobre todo de pérdida de vigencia y renovación, para que podamos, digamos, otra vez estar vigentes para, digamos, para disfrutar de los beneficios de ser
socio de la Asociación Mexicana de Genética. Y bueno, recordándoles del Congreso, del 47 Congreso en la ciudad de Acapulco, del 7 al 12 de noviembre. Estamos por liberar los precios de hotelería para que ustedes puedan tenerlos. Seguramente para la siguiente sesión pudiéramos tener, digamos, ya algunos precios para que ustedes lo consideren. Y bueno, si es así, para que ustedes, bueno, vayan considerándolo. Desde este punto de vista, ya para, digamos, cerrar la sesión, nuevamente agradezco a todos los socios, tanto de manera virtual como de manera presencial, el que hayan acudido a esta tercera sesión de la sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, y agradecerles nuevamente todo su apoyo, colaboración, paciencia y empatía con los problemas técnicos que tuvimos aquí, pero agradecerles nuevamente y nos vemos nuevamente en mayo para la siguiente sesión de la Asociación Mexicana de Genética, continuando con nuestro programa. La próxima sesión estará a cargo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.